Buenos días, ¿cómo están todos? Ya tenemos un tiempo aquí. Ahora seguimos con la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Si quieren. Bueno, vamos a leer un versículo bíblico y enseguida oramos. Está en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Segunda Corintios capítulo 13, versículo 5. Es un versículo muy conocido. ¿Cuántos lo conocen? Amén. Amén. Es bastante conocido, ¿no? Lo hemos leído bastante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Amén. Señor, te doy gracias, Señor, por este momento, por este instante, Padre Santo, que me permite, Señor, compartir tu palabra, Señor. Te ruego que cierres, Señor, toda palabra humana y que hables tú, Señor, a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo toque el corazón y abra el entendimiento de cada uno de nosotros y de las personas que escuchan este mensaje, Señor, para que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestro corazón y germine, sea puesta por obra, Señor. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Y aprovecho para darle saludito a los hermanos que nos ven a través de YouTube, de las redes sociales. Un saludo a cada uno de ellos. Y muchas gracias por estar allí, siempre acompañándonos. Vamos a tratar un tema, Oscar ya había hablado un poquitico acerca del tema, que hay personas que vienen a la congregación, escuchan la palabra y no permanecen. Siempre queremos que estén, que compartirles el Evangelio de Jesucristo, pero bueno, no están. El tema tiene un nombre, yo casi no le pongo nombre a los temas porque el Evangelio de Jesucristo es uno solo y el único tema es Cristo, Jesús. Pero le he puesto un nombre un poco pintoresco y el tema se llama Casi. Casi. ¿Han oído esa palabra, no? Casi. Pero el casi no vale. Y vamos a ver por qué casi no vale con respecto al Evangelio de Jesucristo. Y para hablar del casi tengo 3 ejemplos bíblicos, hay muchos más, pero me he enfocado en estos 3 ejemplos para hablar acerca del casi. Y el primer ejemplo lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, el versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿ya lo tienen? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y sigue contando. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Este es el primer caso, el primer ejemplo que vemos de un casi. Aquí nos encontramos con un líder religioso, un fariseo, un líder de los judíos, un doctor de la ley, que estaba bien instruido en la palabra de Dios, conocía bien acerca de la ley de Moisés y sabía acerca de Jesucristo mucho, hasta el punto de reconocer que era el Hijo de Dios, pero no era cristiano. Estaba casi, porque conocía todo acerca de Dios. Leía la Biblia que había en la época, la Septuaginta, la Torá, y el hombre se sabía el Pentateuco de memoria porque era un doctor de la ley, era un fariseo. Esto se preocupaba mucho por el bienestar de la sinagoga, por el bienestar de los judíos, de las personas que allí se congregaban, y velaban mucho y eran muy celosos de que se guardase toda la ley y de que todo permaneciera firme como estaba. Pero a él le parecía raro de que un hombre que había nacido y se había criado en medio de ellos estuviera haciendo estas señales. Y conocía acerca de Jesucristo, pero no estaba con Jesucristo. Pero el primer versículo que leímos pareciera no tener nada que ver con el tema de 2 Corintios, pero ya va a darse cuenta que sí tiene que ver mucho con el tema, porque dice, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a no ser que no sean de Cristo. Porque no son las palabras y no son la manera que yo creo, en la manera que yo me imagino, lo que vale para con el Señor. Dice Jesucristo a Nicodemo, tú eres un doctor de la ley, no lo sabes. Siendo tan religioso, tú no lo sabes. No sabes qué es nacer de nuevo. No sabes qué es nacer del Espíritu. Y te conoces toda la ley. Pero necesitaba un encuentro con Jesucristo. Si leemos allí en San Marcos, capítulo 7, versículo 8, se regresa un poco. San Marcos 7, versículo 8. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición. ¿De quién? De los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre, el padre o la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más su padre o por su madre. Invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Eso no es lo que hacían ellos. Estaban tan preocupados de la ley, de las tradiciones, de guardar las costumbres, que invalidaban la verdad de Dios. No tenían en cuenta la verdad de Dios. Ese es el típico casi. Hoy en día vemos personas, incluso líderes religiosos, preocupados por conservar las tradiciones, conservar las costumbres en las congregaciones, y se dedican más a un evento protocolario, un evento humano, para entretener a un público. Y se atreven a decir que viniendo a la congregación están bien,
Y que tienes que ir a la congregación a buscar la presencia de Dios. Acabo de escuchar a un pastor decir, porque Jesucristo murió y por la muerte de Jesucristo nosotros tenemos entrada directa a la presencia de Dios cada vez que queramos. La cual tiene un 70% de verdad y un 30% de mentira. Porque nosotros no entramos a la presencia de Dios por la muerte de Jesucristo y el sello del Espíritu Santo cada vez que queramos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vivimos en la presencia de Dios. ¿Acaso no somos templo del Espíritu Santo nosotros? La presencia de Dios está estable en nosotros. No por un momentico. No es que yo diga, bueno, voy a entrar a la presencia y me voy a salir. Voy a entrar y me voy a salir. No, vivimos en la presencia de Dios. Como decía la hermana, no necesitamos que nos digan tanto cómo obedecer a Dios, porque cada quien sabe que es bueno y que es malo. Lo que pasa es que estamos aferrados a las tradiciones de los hombres y nos meten en unos embudos donde tenemos que cumplir dogmas humanos. Realmente el encuentro con Jesucristo es personal. Si no tiene un encuentro con Jesucristo, de nada vale todo lo que haga religiosamente. Y la persona religiosa se preocupa mucho por quedar bien delante del hombre. Se preocupa mucho por quedarle bien al pastor, por quedarle bien al líder. Pero no se preocupa por adorar al Dios vivo y al que murió en la cruz por nosotros. Por estar pegado a las tradiciones. Mire, lo digo con respeto, pero el Evangelio de Jesucristo se ha perdido de los púlpitos. Se ha perdido la palabra de verdad. Hoy en día se ha sacado a Jesucristo del púlpito y se ha metido la mente del hombre y las tradiciones de los hombres. Por eso yo he visto eventos proporcionados y proporcionarse eventos donde dicen noche de milagro, día de la familia, día de milagro, de esto, del otro, por el gran evangelista, por el gran hombre de Dios, fulano de tal, y el nombre de Jesucristo no se ve por ningún lado. Y la gente va por seguir al hombre, por seguir las tradiciones. Y sí, todo eso parece bonito y está bien, pero está casi, pero no es, porque está siguiendo lo que no está diciendo la Biblia. Como decíamos ahora rato, hay un solo mandamiento: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Si no tenemos en cuenta a Jesucristo en el corazón para adorarle, para glorificarle por lo que Él es y no por los beneficios que nos presta. Más del 90% de los que nos congregamos y de los que nos llamamos cristianos estamos detrás de un beneficio de Dios. Y la mayoría de un beneficio físico, material aquí en la tierra. Estamos esperando una bendición, una gran bendición. Que Dios nos bendiga con un carro, con una casa. Estamos esperando algo que no debe de ser así. Porque ya Jesucristo vino. Por eso el primer versículo dice: examinaos a vosotros mismos, a no ser que no sea cristiano. ¿Qué estamos esperando de Dios? Un beneficio propio, un beneficio. Por eso dice la Biblia: pedís y pedís mal, porque piden para vuestro deleite. La relación con Jesucristo es de corazón, una adoración de verdad, no una adoración religiosa, como lo hacían los fariseos. Se mostraba muy santo y muy cristiano, sin embargo Jesucristo les dice: sepulcros blanqueados, porque todo lo hacían, parecía bien, pero no estaban con Jesucristo. Espero un amén. Otro ejemplo lo encontramos en San Marcos capítulo 10 versículo 17. Otro ejemplo de un casi. Ya vamos a acabar, hermano. No se preocupe, a las 2 de la tarde estamos acabando. Una historia muy conocida, como también la de Nicodemo. San Marcos capítulo 10 versículo 17 se titula El joven rico. Otro ejemplo de un casi. Dice el Señor, la palabra del Señor: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo
e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Qué bonita historia, ¿no? Aquí vemos un casi, el típico personaje bueno. Porque él lo que quiso decirse fue bueno a sí mismo. Pero de una forma sarcástica le dice al Señor: hola, Señor bueno. De una forma sarcástica: ah, tú eres bueno. Y Jesucristo dice que lo miró con amor. ¿Por qué me dices bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Esa es una pregunta que él creía que no tenía respuesta. Ya él se creía que tenía la vida eterna, porque se creía bueno. Mire que él cuando le dice bueno al Señor es porque él mismo se cree bueno. Se lo está diciendo sarcásticamente. Dice: guarda los mandamientos, ya los conoces. No robes, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, ya lo sabes. ¿Y qué le responde él? No, yo lo he hecho mejor que usted. Casi que le dice así a Jesús: yo eso lo he cumplido al pie de la letra, Señor. O sea que yo estoy melito, me merezco el cielo ya. Y el Señor, ¿qué le dice? Ya casi. En otra versión, en la versión de Lucas, le dice: casi estás. Ya casi estás. Casi. Pero no estás. ¿Sabe por qué no estaba? Le faltaba solamente una cosa: tener un encuentro con Jesucristo real. Pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia. No es por ser bueno. No es por las tantas obras que yo haga. Es lo que dice en Timoteo: no por las obras que nosotros hayamos hecho. Acuérdense que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. No es por obra para que nadie se gloríe, sino por creer en Jesucristo, que Dios le levantó de los muertos. Por Él tenemos nosotros vida eterna y entramos a la presencia de Dios como reconciliados con Dios. No que vamos a entrar, entramos. ¿Usted quiere leer Efesios capítulo 6, capítulo 2, versículo 6? Me avisa cuando lo tenga. Como yo lo tengo marcado, lo encuentro rápido. Y justamente con él, Efesios 2, 6. Y justamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar, no que nos va a hacer sentar. Ya pertenecemos a la iglesia, ya pertenecemos al cuerpo de Jesucristo. Ya somos hijos de Dios, no que lo vamos a hacer. No vamos a ir a buscar la presencia de Dios en ninguna parte porque ya la tenemos en nosotros. Nosotros tenemos la presencia siempre. El Espíritu Santo mora en nosotros porque nosotros somos templo de Dios. Él mora en nosotros. O sea que usted y yo no andamos solos. Siempre Él nos está cuidando las 24 horas, pero también se está dando cuenta de nuestro andar y de nuestro proceder las 24 horas. Entonces, el joven rico se creía bueno. ¿Y cuántas personas no vienen a la congregación
no escuchan el Evangelio de Jesucristo. Y dicen, no, sí, a mí me gusta. Y incluso yo asistí a una iglesia como 10 años. Es más, mi mamá es cristiana de toda la vida. Yo conozco bastante. Es decir, no necesito eso. Eso es lo que dicen realmente, ¿no? No necesito, porque ya yo conozco, ya yo sé por dónde caminar. No lo necesito. Y Jesucristo dice, no es así. Tienes que deshacerte de lo que tú tienes y seguirme a mí. Y sabes que seguir a Jesucristo significa tomar su cruz y seguirle. Eso significa que va usted a enfrentarse a que hablen mal de usted, a que saquen chisme de usted, a que le peguen incluso físicamente, a sufrir por culpa de Jesucristo, si anda en Cristo de verdad. Yo no sé, algunos dicen dar tanto dinero, darle un pacto con Dios y Dios te va a dar 100 por 1 y te va a ir bien, no vas a tener ningún problema. No sé eso dónde lo dice la Biblia, pero yo veo otra cosa. Yo veo que lo que dice la Biblia es que por causa de Jesucristo vamos a ser vituperados y vamos a sufrir. No dice que la vamos a pasar placenteramente aquí. No lo dice en ninguna parte. Pero claro, cuando se trata de dinero, cuando se trata de bienes materiales, ahí sí, frenamos. Porque no queremos deshacernos de lo que nosotros tenemos o queremos buscar. Y nos las mantenemos buscando las cosas materiales y nos olvidamos del verdadero tesoro que es Jesucristo. Y le podía dar yo muchos ejemplos. La moneda perdida, un tipo que vendió todo por sacar un tesoro, lo perdió todo y cuando encontró el tesoro se encontró que era el tesoro, era encontrar a Jesucristo. Ahora dice la Biblia que nosotros en Cristo Jesús estamos completos. Colosenses capítulo 1. Dice que en Jesucristo estamos completos. En Colosenses 2:10 que todo lo tenemos nosotros en Cristo Jesús. No necesitamos más nada. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás viene. Si Dios, como dice Romanos capítulo 5 versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Antes de nosotros ser cristianos, andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, no nos morimos de hambre. Tuvimos techo, tuvimos lo que necesitamos. Entonces, ¿cuánto más ahora? Entonces nos vamos a pasar a perder el tiempo buscando las cosas materiales. Esa es una pérdida de tiempo. Debemos de preocuparnos por conocer a Dios, por buscar conocer a Dios cada día. Preocuparnos por estudiar su palabra para así vivir una vida santa delante de Dios, que sí es válida. Lo primero, lo religioso no se debe interponer entre mi relación con Jesucristo. Aunque parezca bueno. ¿Es bueno ir a la congregación, sí o no? Pero no es más que Dios. ¿Cómo le parece? No se debe interponer mi relación con Dios en la ida a la congregación. Lo que pasa es que muchos les han enseñado que ir a la congregación es ir a buscar la presencia de Dios. Y no es así. Nosotros venimos a la congregación a celebrar como hermanos, a adorar a Dios, a testificar, a darle gracias juntos, en familia. Y eso es válido porque se debe de hacer con frecuencia. Pero si usted analiza las prioridades de un cristiano, ¿cuáles serían? Yo le doy 4 prioridades. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es lo primero, lo dice la Biblia. Usted debe de amar a Dios y yo sobre todas las cosas. Primero, al levantarse, al acostarse, tener a Dios siempre presente en mi vida para todo. Y a través de su palabra conocerle y obedecerle de la manera correcta. ¿Correcto? Segundo, ¿qué creen que es lo segundo? La familia. La familia. Después de Dios, la familia. Estar pendiente, la responsabilidad con sus hijos, con su casa. Lo tercero, el empleo, el trabajo. ¿Cómo va usted a mantener la familia? Y lo cuarto, la congregación.
Me parece. La congregación está en cuarto lugar. O si su mamá está en el hospital y la necesita, usted se viene para la congregación y la deja allá. Dice Dios, honra a tu padre y a tu madre. No va a estar contento Dios que usted se venga para la congregación y deja a la mamá grave. ¿Cómo le parece? Si usted está laborando y Dios a usted le proveyó un empleo donde usted debe ser responsable y por cosas, la empresa lo programó para trabajar el domingo. No, yo no voy a trabajar, yo me voy para la congregación. No, vaya y trabaje, eso es responsabilidad. Vaya y trabaje, que Dios está con usted en el trabajo. Ahora, no estoy diciendo que no venga a la congregación por cosas que no deben de ser. Si no tiene problemas, hay que venir, porque no se puede dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre. Otro ejemplo. No tenemos el típico religioso y el típico bueno que dice que no le hace falta nada. Y que se cree bueno y que no necesita de Dios, que es el joven rico. Ahí mismo en San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Ya casi. Ya casi terminamos, como casi no vale. (10:46). Aquí vemos el ciego Bartimeo. Recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Otro casi, pero este es un casi diferente. Según San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cierto? Yo soy el camino. Este ciego también había escuchado hablar de Jesucristo. Sabía que Jesucristo sanaba y había hecho muchos milagros. Y él tenía la esperanza que algún día Jesucristo pasara por allí. ¿Por qué digo? No lo dice la Biblia así, que tenía la esperanza y que él creía que Jesucristo. Porque él estaba pendiente, porque apenas escuchó la multitud, ahí mismo empezó a gritar. Ya que se acordó, ahí mismo: este Jesús, mi Jesús. Si no es ahora, no es nunca. Y empezó a dar voces. Esa palabra dar voces es gritar desesperadamente. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, cállate, deja la bulla, le decían nosotros. No hable, no grite. Y él no hacía caso. Gritaba con más fuerza: Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor escuchó su clamor. Pero ¿dónde estaba el ciego? Dice la Biblia que estaba sentado junto al camino. No estaba en el camino. Estaba junto, estaba casi, estaba ahí cerquitica, junto al camino. Sabía mucho acerca de Jesús. Tenía confianza, pero no estaba en el camino todavía. Fíjense lo que dice el último fragmento: que él recobró la vista y seguía a Jesús. ¿Dónde? En el camino. Ahora estaba en el camino, antes estaba casi. Pero hay que clamar, hay que tener fe, hay que tener confianza para tener un encuentro con Jesucristo. Y él no esperaba tanto. Y fíjense usted que Jesucristo
el propósito del su objetivo en morir en la cruz y derramar su sangre para con la humanidad era reconciliarnos con Dios y librarnos de la ira venidera, darnos vida eterna a través de Jesucristo. Ese es su propósito. Por eso Él no le dijo, recibe la vista. ¿Sabe qué le dijo al ciego? Tu fe te ha salvado. Él no le dijo, tu fe te ha hecho recibir la vista. Porque Jesucristo vino a salvar, dice la Biblia. San Juan capítulo 3, versículo 17. Dice que vino a salvar a la humanidad de sus pecados. Y este ciego estaba casi en el camino. Estaba casi. Pero ahora que tiene un encuentro directo con Jesucristo, dice que tiró su capa, se paró y siguió a Jesucristo en el camino inmediatamente. Este era un ejemplo de un casi, pero un casi que llegó al camino. Era un mendigo, dice que era un mendigo, estaba pidiendo limosna allí. ¿Y sabe qué era lo más valioso que tenía este ciego aquí? ¿Sabe qué era lo más valioso? La capa. Porque esta capa lo protegía de noche del frío y de noche lo protegía del calor, de día lo protegía del calor. Era lo único que él tenía. Pero ahora que conoce a Jesucristo, no le importa dejar esa capa, ese recuerdo, todo lo que tenía, que lo obligaba a vivir en esa condición que era lo que él creía que le servía. Dice, no me importa, porque ahora que conozco al Señor Jesucristo, ahora en Él lo tengo todo y no necesito esto que tenía en el mundo, donde vivía postrado. Dice Efesios capítulo 2 que nosotros vivíamos en ese mundo, muertos en vuestros delitos y pecados, guiados por el espíritu de las tinieblas, el que operan los hijos de desobediencia. Pero nosotros tuvimos realmente un encuentro con Jesucristo de tal manera que dejamos lo que nos parece valioso a nosotros detrás en ese mundo y nos enfocamos en Jesucristo ahora y no nos importa lo que dejamos atrás, porque ahora en Jesucristo estamos completos y lo tenemos todo y no queremos vivir casi, sino de verdad, envuelto, sumergido en la vida de Jesucristo como Él lo quiere. Porque Él no quiere que nosotros estemos casi. Y hay mucha gente casi cristiana. Van a las congregaciones, escuchan la palabra, pero pasa lo que dice Santiago, como si se mirara en un espejo, su rostro, y al quitarse del espejo se les olvida cómo es su rostro. Y lo dice Santiago. Se miran a través de un espejo, pero apenas se quitan del espejo se les olvida el rostro. Y creen que de manera religiosa, con ir y venir a una congregación, es suficiente. Y no es suficiente. Necesitamos un encuentro personal, real con Jesucristo y seguirle en el camino. Y ya Él se encargará a través de su palabra y su Espíritu Santo, que nos guía toda verdad, que mora en nosotros, en guiarnos y mostrarnos qué es lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer para nosotros glorificar y exaltar el nombre de Dios. Cada estudio que hagamos, cada oración que hagamos y cada vez que nos reunamos nosotros es con el fin de agradecerle y darle la honra y la gloria a Dios siempre, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Nosotros somos sus colaboradores. Nosotros solamente somos enviados, como lo dice San Lucas capítulo 17, el siervo inútil, versículo 7. Somos siervo inútil si al menos hacemos lo que Él nos dice. Y ahí les recuerdo el primer versículo. Probaos a vosotros mismos si casi estamos o si estamos o no estamos. Que según Romanos dice, el que no es de Cristo no tiene el Espíritu de Cristo. No tiene el Espíritu Santo. A no ser que no sea Cristo. No por dormir en un garaje nos hace hacer un coche, un carro, un vehículo. No por ir a una congregación somos cristianos. Jesucristo quiere que nosotros le conozcamos y que tengamos un encuentro con Él real y que vivamos
No pendiente de no equivocarnos, no pendiente de hacer las cosas bien. Vivamos una vida en Cristo, adorándole y agradeciéndole por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Agradeciéndole por la bendición de darnos la vida eterna. Por ese gran premio que nos espera a nosotros físicamente cuando estemos con el Señor, pero que ya ahora estamos con Él y estamos sentados en su trono. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, bendecidos por Dios. Por eso el Señor le dice al apóstol Pablo, cuando dice 3 veces he orado para que lo quite de mí un problema físico que tenía, y dice, bástate de mi gracia. Es suficiente con el sacrificio que el Señor ha hecho para salvarnos a nosotros. Vivamos una vida de adoración hacia Dios. No pensemos tanto en quedarle bien a Dios, en hacer las cosas bien para Él. Adorémosles. Vivamos para Él. Adorémosle en todo. Porque si nos ocupamos nosotros en cómo hacemos las cosas bien, es como si tuviéramos un padre que nos está señalando siempre y que está esperando que nosotros nos equivoquemos para castigarnos, y eso no es así. Nosotros adoremos a Dios, vivamos para Jesucristo, tengamos ese encuentro sumergido en la vida de Jesucristo. Como dice en Colosenses en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Si somos Cristo, si realmente nacimos con Él de nuevo, busquemos las cosas de arriba donde está Él y no las de la tierra. Vivamos sumergidos en la vida de Cristo. Esa es una relación de amigos. Jesucristo quiere que nosotros hablemos con Él, que seamos sus amigos. Ya somos sus hijos, sus hermanos, seamos sus amigos. Hablemos con Él. Día y noche estemos pegados de Él. Y que lo religioso no nos quite. Mire, he visto en congregaciones grandísimas. No es que me guste criticar, no estoy, Dios me libre de yo criticar a los demás. Tienen 3 horas de servicio y le dedican tiempo a anuncios, programas, música, eventos y pedidas de diezmo, y solamente le dedican 30 minutos a la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios. Ya al final, cuando todos están cansados. ¿Por qué entretienen a la gente? Si según Romanos capítulo 10, versículo 17, lo que transforma al hombre es el evangelio de Jesucristo. Porque la fe entra por el oír, y el oír la palabra. Oír el evangelio. La fe entra por el oír la palabra de Dios, no por escuchar murmullo, ni por escuchar la experiencia personal de ninguno, ni por escuchar falsos testimonios, ni por escuchar música repetitivamente. Que no estoy en contra de la alabanza, pero en esta parte realmente el nivel de manipulación es mucho. Entonces, realmente eso es religioso, se interpone entre Dios y el hombre. El joven rico, su riqueza, su trabajo, su quehacer diario, se interpone entre Dios y el hombre. Dios quiere tener una relación con nosotros, que nosotros tengamos una relación con Él íntima, que le conozcamos de verdad, que nos sumerjamos en la vida de Cristo. Por medio de su Espíritu Santo tenemos ya esa conexión y tenemos, gracias a Dios, con Él relación las 24 horas y la presencia de Dios. No tenemos que ir a buscar la presencia de Dios a ninguna parte. Él vive en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que donde usted esté, donde esté yo, podemos adorarle, porque ahí está Él escuchándonos siempre. Amén. Vamos a orar. Vamos a tomarnos un segundo, un minuto, todavía está temprano. Por favor, analicemos el primer versículo. Probaos a nosotros mismos. Tenemos que arrepentirnos de algo, por supuesto. ¿Cuánto tiempo hemos perdido haciendo y buscando a Dios realmente de la manera equivocada? Viviendo religiosamente como Nicodemo.
creyéndonos buenos como el joven rico. ¿Cuántas veces cerquita junto al camino mendigando, sabiendo que en el camino está Cristo? El hombre mendigando junto al camino. Las personas que no se deciden de una vez por todas a creer en Jesucristo y a seguirle fielmente, viven cerquita, están casi, pero viven mendigando una oración, mendigando pedacitos de pan, cuando el pan de vida es Cristo. Entremos por la puerta correcta. Yo no quiero pararme aquí y traer una palabra de Dios para que me digan qué bonito habló, o qué bonito predicó, qué palabra tan bonita. Ese no es mi propósito. Prefiero que me digan qué maluco habló y se equivocó 3 veces o 4. Pero realmente la intención es que nos pongamos de verdad a meditar en la palabra. ¿Somos o no somos? ¿Estamos casi o estamos ya en el camino? Una relación con Cristo. Eso lo sabe cada uno de nosotros. Por eso leí el primer versículo. Cada uno se puede a sí mismo. Cada uno sabe lo que está viviendo. Sabe que lo más precioso es vivir una vida de adoración a Dios y en Cristo Jesús, sin preocuparme de quedarle mal o de hacerlo bien o de hacerlo mal, sino solamente mirarle a los ojos y poderle decir: gracias, Señor, eres mi rey, eres mi todo. ¿Se recuerdan el caso de María y Marta? Marta estaba haciendo el oficio para atender al Señor, no estaba haciendo nada malo, y María se sentó al lado del Señor a contemplar su presencia, su hermosura. Y Marta se enojó y dijo: Señor, pero dile a María que me ayude. Mire que yo estoy aquí cocinando y haciendo todos los quehaceres y ella nada más que sentadota al lado tuyo. Y él le dijo: ella escogió la mejor parte. Marta, Marta, muy ocupada estás. Y no estaba haciendo nada malo, lo estaba haciendo el almuerzo del Señor. Estaba trabajando para el Señor. No permita que los muchos quehaceres absorban el tiempo de Dios. Hay que detenerse. Hay que detenerse. Mire, yo trabajaba horas extras, trabajaba domingo. Y me justificaba a sí mismo diciendo que no, que era para poder tener más dinero para ayudar a los demás. Cuando era mentira. Era que yo quería para mí, para mi deleite. Eso no es así. Dios ha hablado en mi corazón y ha venido hablando mucho, 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 y me tiene muy inquieto y no estoy bien, porque sé que no es porque esté portándome mal, no es porque esté fallando, sino que sé que la obra del Señor no debe interponerse entre el Señor de la obra y yo. Primero es el Señor de la obra. Adorémosle, glorifiquémosle y mantengamos una relación íntima con Él. Y Él mismito nos va diciendo qué vamos haciendo a través del estudio de su palabra. Señor, muchas gracias te doy por este momento, Señor. Te ruego que esta palabra no caiga, Señor, en tierra mala, ni en terrenos pedregosos, sino que caiga en tierra buena, Señor, y germine, Señor, y la pongamos por obra. Que tu Espíritu Santo, Señor, derrame sabiduría y entendimiento, inteligencia a cada uno de nosotros, para así poder seguir hacia adelante, glorificando y honrando tu nombre siempre, Señor, y amándonos unos a los otros, soportándonos unos a los otros, Señor, pero sobre todo, glorificar tu santo nombre en todo, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.